De nuevo estamos acá en el Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos Culturales. Tenemos a un invitado muy especial, el doctor Fernando Vicario, un gestor cultural y profesor de distintas universidades con una amplia trayectoria y reconocimiento no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica. Y yo quisiera empezar este panel pues, preguntándole a Fernando Vicario cuál ha sido su trayectoria, qué ha hecho, cuál es su camino en este arduo y maravilloso e inquietante trabajo de la gestión cultural. Muchas gracias, mucho gusto. Empecé en esto de la gestión cultural un poco por rebote, porque yo estudié cinematografía y fracasé en el cine. Soy un director de cine fracasado, a mucha honra, y entonces me tuve que dedicar posteriormente a la gestión cultural. La suerte que he tenido en la vida me trajo en el año 1986 a América Latina, donde empecé a conocer los secretos de la cooperación cultural y la importancia de la cooperación cultural para entablar relaciones internacionales. Eso que los ingleses y la cultura sajona dio en llamar política blanda o procesos de gestión blando, para luego ir adentrando otros modelos de gestión, empezó a gestarse en la década de los 80 y tuve la suerte de participar en esos modelos de gestación de los procesos de cooperación cultural. Ahí entré a trabajar en dos embajadas, en la Embajada de Ecuador, en la Embajada de Bolivia y posteriormente pasé ya a los años 90 a la Embajada de Venezuela, donde abrimos el primer centro cultural español, que luego desapareció por las peleas de José María Aznar y Hugo Chávez. Posteriormente tuve la suerte de venir a Colombia a trabajar en Bogotá en el convenio Andrés Bello, un organismo internacional que tuvo mucha importancia en el proceso de integración cultural de la región, donde pusimos en marcha temas como Somos Patrimonio, como Economía y Cultura, como Somos Jóvenes, como Emprendimiento, Creación e Innovación, y donde tuvimos la suerte de colaborar con muchos países de América Latina. Después de aquello volví otra vez a España a trabajar con la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde tuve la suerte de participar muy activamente en la estrategia de cultura y desarrollo. Volví para América y estuve trabajando con Ecuador, con Venezuela, de nuevo, con Nicaragua, y ahora he vuelto otra vez ya para trabajar de forma autónoma en una empresa que se llama Consultores Culturales, y en medio de todo eso me olvidé de una etapa que creo que también es muy importante con la Organización de Estados Iberoamericanos, donde desarrollamos el Observatorio Iberoamericano de Cultura. Y ahora con esta empresa soy profesor de algunas universidades en Colombia, entre ellas la Tadeo. Soy profesor de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de EAN, de la Universidad de Manizales. Doy también clases en Cartagena, en el curso que tienen entre la Universidad de Girona y la Universidad Tecnológica Simón Bolívar. Doy clases en Querétaro, en México, en Flaxo, en Argentina, y en España, en la Carlos III y en la Universidad de Barcelona. Bueno, maravilloso. Fernando, quisiéramos empezar entonces esta conversación sobre cuál es el mapa, el panorama que tú hoy tienes de la gestión cultural en Iberoamérica. Es un mapa realmente heterogéneo y es un mapa muy interesante de analizar, porque son dos modelos claramente diferenciados los que hay de gestión cultural, y me voy a permitir, Santiago, explicarte algunas de las diferencias que creo que son más importantes. El modelo de la gestión cultural en España y en Portugal es un modelo que está muy basado en las instituciones culturales y está muy basado en el ladrillo como espacio de habitabilidad para los procesos de gestión cultural. Mientras que me da la sensación de que en América Latina el modelo de gestión cultural no se basa tanto en el ladrillo y en la institución cultural como en las comunidades, en las personas y en los procesos antropológicos. Eso por una parte. Por otra parte, creo que la institucionalidad cultural en Europa ha llevado unos modelos de descentralización cultural, tanto en España como en Portugal, como en los países sajones y en los países latinos,
como Francia, como Bélgica, en los cuales el proceso de descentralización ha dotado de una fuerza a las regiones muy importante y ha dotado a estas regiones de una fuerza muy importante porque las ha dotado también de unas formas de financiación muy específicas y muy especiales y de una infraestructura política también muy específica y muy especial. Mientras que en América Latina estos modelos de descentralización han ido intentando copiar algunos modelos y sin respetar modelos propios. Creo que eso ha repercutido de forma negativa en una independencia regional y siempre en volver a repetir modelos centralistas de gestión cultural. Creo que, por ejemplo, en Colombia, el centralismo del Ministerio de Cultura ha impedido un desarrollo real de las regiones en los procesos culturales. Y el modelo de descentralización no es un modelo propio de Colombia, sino que es un modelo copiado del sistema europeo. Me parece que sería muy importante trabajar modelos propios de descentralización cultural, modelos propios de revitalización de la cultura en las regiones y modelos que estimulen la participación de las comunidades y no que fomenten la pelea de las regiones con el centro a ver quién consigue más fondos. Este tema de la cooperación internacional para un gestor que, por ejemplo, se encuentra en una región apartada o en una ciudad que no es principal de Colombia o en un municipio, uno, sin embargo, a veces se encuentra con experiencias exitosas que han logrado conectarse con distintas fuentes de financiación, con distintos canales de apoyo, que han podido interlocutar con distintos escenarios de todo este teatro de la gestión cultural iberoamericana. Yo quisiera preguntarte, Fernando, ¿qué opciones, qué posibilidades, qué recomendaciones le darías tú a un gestor cultural de un municipio como Caña, Popayán, Sincelejo, Anapoima, para que su proyecto cultural pueda tener en algún momento una relevancia o una conexión o una comunicación con proyectos de otras partes de América Latina o Iberoamérica? Por desgracia, Santiago, la cooperación cultural en estos últimos años ha caído bastante a nivel iberoamericano porque los dos organismos bandera, de alguna forma, que eran el Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos, descuidaron mucho el terreno de la cultura. Pero la Secretaría General Iberoamericana participa de una forma activa a través de los programas Ibermedia, Iberescena, Ibermuseos, Iberbibliotecas y ahora hay un programa Iber que es Ibercomunidades de Cultura, que está trabajando una maestría a partir de Flaxo, Argentina, y están poniendo en marcha todo lo que significa la participación regional y la intercomunicación regional. Existen muchas vías, muchos modelos de financiación y muchos modelos de participación, pero creo que están muy mal explicados y creo que la gente en las regiones tiene muy poca posibilidad de acceso a todo esto. Por eso yo creo que el modelo de trabajo de gestión cultural con las regiones, el modelo de profesionalización de los gestores culturales con las regiones, tendría que potenciar mucho las instancias iberoamericanas y las instancias latinoamericanas que también hay. Hay muchos modelos de cooperación sur-sur. Hay trabajo con Argentina, hay trabajo con Brasil, hay trabajo con Costa Rica, hay trabajo con México. Y todo esto lo están llevando las redes de gestores culturales más desde la sociedad civil que desde la participación institucional. Los ministerios de Asuntos Exteriores en estos últimos años han estado muy empeñados en estas grandes divergencias que había entre lo bolivariano y lo no bolivariano. Y ahí se ha diluido mucho el proceso y el espacio de la integración latinoamericana, que realmente tiene su punto de anclaje en la cultura. Y esto se ha fortalecido, como la institucionalidad lo abandonó un poco, se ha fortalecido mucho con la participación de la sociedad civil. Hay colectivos de gente joven que están trabajando entre ellos. Ahora vienen unos brasileños, dentro de poco, vienen unos brasileños a potenciar su discografía y no quieren trabajarlo a través ni de empresas disqueras internacionales, ni a través de organismos internacionales, sino a través de colectivos musicales colombianos. Han ido músicos colombianos a grabar a Brasil. Van a venir con estos resultados a tratar de hacer las presentaciones de los discos acá, y todo eso se está moviendo a través de la red. Todo eso está siguiendo unos caminos que no están siendo estudiados suficientemente por la universidad,
por las universidades y por los cursos de formación de los gestores, con lo cual los gestores un poco tienen que entrar a la prueba de ensayo y error, porque no hay una canalización lo suficientemente instrumentalizada como para facilitar estos medios a los futuros gestores culturales. Están las técnicas de coworking, están las técnicas del crowdfunding, están las nuevas técnicas de financiación de proyectos y hay varias páginas. Las últimas cifras del Banco Iberoamericano de Desarrollo, del BID, decían que en crowdfunding cultural en América Latina se habían movido en el año 2016 19 millones de dólares. No es una cifra menor, es una cifra importante. Y esos 19 millones de dólares se movieron en música, se movieron en audiovisual y se movieron en espacios tan absolutamente sorprendentes como la artesanía. Los artesanos se ayudan entre ellos, vente para acá con tus piezas, yo te abro lugar en mi mercado, yo te abro lugar en mi región, yo te abro lugar, te traigo como maestro, intercambiamos materiales. Y todo eso está funcionando y está creando unas redes que realmente son muy sorprendentes y están un poquito por fuera de lo que significa la institucionalidad cultural. Ahí está esa gran diferencia que existe en América Latina entre política cultural y vida cultural. Y entonces mi pregunta es, ¿qué tenemos que enseñarle a los gestores culturales? ¿A gestionar la política cultural o a gestionar la vida cultural de los ciudadanos? Y si les enseñamos a gestionar la vida cultural de los ciudadanos, ¿cómo tenemos que trabajar con los ciudadanos? Entonces creo que el gestor cultural es un gestor de procesos, no es un gestor de proyectos. Y como proceso tiene que aprender a entender la nueva vida cultural de los ciudadanos latinoamericanos. Maravilloso, Fernando. En ese contexto hay un cambio, digamos, sistemático de los formatos, de los soportes, de las maneras de ser y hacer la cultura, entendiendo que estamos en la perspectiva de mediar, de acompañar, de fomentar, de promover procesos sociales dentro del escenario de las vidas cotidianas de las personas de una comunidad y que ahí la cultura tiene un papel que desarrollar. Entendemos también que hoy hay unas herramientas distintas a las que tradicionalmente se usaban y tú has hablado en distintos libros, textos y conferencias que has dado entre lo que se entendía como la gestión cultural analógica versus la gestión cultural digital. ¿Por qué no nos hablas un poco más de esa noción? Enlazando un poco con lo que estábamos hablando, la gestión cultural analógica es una gestión cultural que se ha venido haciendo desde la creación del modelo de institucionalidad cultural que tenemos en prácticamente toda América Latina, que es un modelo francés, es el modelo en el que la política latina se ha basado para trabajar desde la defensa de modelos patrimoniales hasta la puesta en marcha de los nuevos modelos de emprendimiento e innovación. En ese modelo de construcción latino y de construcción de la política cultural del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, la cultura estaba encerrada entre cuatro paredes. Los cuadros estaban en los museos, los libros estaban en las bibliotecas, las películas estaban en las salas de cine, los músicos estaban en las salas de conciertos, cuando de pronto en el siglo XXI se nos desparramó la cultura. El cine salió de las salas, lo audiovisual salió y entró en la vida y en las habitaciones de los espectadores, los libros salieron de las bibliotecas y se pusieron a circular entre los e-books, entre la información digital, la música salió de los modelos de producción, ya no hay disqueras, ya no hay tiendas de disco, todos echamos muchos de menos a Tango, por ejemplo, pero ya no tenemos dónde encontrar esas tiendas de discos ni esos expertos que nos recomendaban y la gente tuvo que aprender a recomendarse sus propios consumos culturales que pasaron a digitalizarse de una forma inmediata y prácticamente fuera del control de periódicos, de críticos, y se desparramó la cultura. Entonces la cultura inundó la vida de los ciudadanos y los gestores culturales no supieron qué hacer con eso. Los gestores culturales estaban preparados para una gestión analógica, una gestión piramidal, donde estaban las leyes, después estaban las instituciones, después estaban los creadores y en la última plataforma del piso estaban los consumidores, los ciudadanos, los públicos. La digitalización cambió completamente y dijo, ya no hay pirámide, hay redes. Y entonces montamos nodos, y montamos nodos de públicos, montamos nodos de creadores, montamos nodos de consumidores, los públicos pasan a ser espectadores, los espectadores pasan a ser audiencias, y todo va íntimamente relacionado como en Matrix, con una velocidad sorprendente, y el consumidor cultural está más perdido que un pulpo en un garaje.
porque ya no sabe qué película ver, por dónde entrar, cómo entrar. Y por desgracia, quien se hace con ese mercado de las grandes redes de consumidores, de las grandes plataformas, es la cultura sajona. Y digo por desgracia porque nos dejan a los latinos un espacio muy pequeño. Y si triunfamos, triunfamos prácticamente de casualidad. Hay que ver lo que significa Netflix, hay que ver lo que significa Spotify, hay que ver lo que significa todo esto para los grandes consumos culturales. Hay que ver cuál es el mayor museo del mundo, que es Google Arts. En el año 2016 tenía 360.000 obras de arte digitalizadas y de esas 360.000 menos de un 2% eran de latinoamericanos. Si con todo eso estamos formando a los futuros creadores en artes plásticas, les estamos diciendo en el imaginario que solo el 2% pertenece a la creación latinoamericana, cuando eso es completamente falso, cuando eso es completamente irreal. Los latinoamericanos sabemos perfectamente que tenemos la fuerza de la creación, pero luego no tenemos ni la fuerza de la difusión ni la potencia de la comercialización. No hay un solo portal latinoamericano de difusión y de expansión y de comercialización de productos latinoamericanos, ni del libro, ni del cine, ni de la música, y siempre nos tenemos que colgar de los portales que han abierto otros. Entonces, seguimos siendo gestores culturales analógicos para un mundo en el que los consumidores son consumidores digitales. Y ahí seguimos teniendo ese gran desfase entre la vida cultural y la política cultural. Los ministerios de cultura en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, siguen siendo ministerios que legislan y regulan la vida analógica y no se introducen en la vida digital de los ciudadanos. Planteas el tema de las redes como un tema medular, álgido, estratégico para lo que hoy significa hacer gestión cultural. Un gestor cultural que no pueda interconectarse, que no pueda establecer diálogos, fortalecer sus propias redes, ser parte o un nodo de una red importante que lo vincule a su comunidad, pero que lo vincule también a un sector, que lo vincule a un territorio, que lo pueda, digamos, también transnacionalizar, que lo pueda comunicar con otras disciplinas, pareciera hoy un requisito indispensable. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tú, desde la perspectiva, digamos, de esta noción del tránsito de lo analógico a lo digital, le darías a gestores culturales que están intentando sacar adelante procesos y proyectos culturales en los territorios de Colombia? Primero, aprender a observar cómo lo están haciendo en otras disciplinas. Me parece un pecado mortal de la gestión cultural que no sepamos dialogar en red y que no sepamos dialogar en capacidad de adquisición de conocimientos con educación, por ejemplo. Un niño en América Latina pasa aproximadamente, un niño comprendido entre los 8 y los 12 años, pasa aproximadamente al mes unas 15, como mucho 20 horas frente a un libro de papel, moviendo hojas, y eso que está en edad escolar y eso que está trabajando, pero nunca menos de 100 horas frente a una pantalla. Esa es la proporción. Y en cambio, no hay una asignatura en prácticamente ninguna reforma educativa que se llame para aprender a ver pantallas, para aprender a entender lo digital en los modelos de conocimiento. Y eso es porque no hay gestores culturales trabajando en las reformas educativas. Los gestores culturales tienen que entender que su vocación y su obligación es fundamentalmente política, no ideológica, política. Y tienen que transformar sistemas de gestión del conocimiento y procesos de inserción social. Y entonces la educación tiene que aprender a trabajar con los de cultura y los de cultura tienen que aprender a trabajar con los de educación. Y te diría lo mismo con medio ambiente y te diría lo mismo con lo de salud. Los de cultura muchas veces pecamos de ombliguismo. Nos miramos mucho al ombligo, cómo están nuestros cineastas, cómo están nuestros escritores, cómo están nuestros pintores. No, cómo está la sociedad, cómo demanda la sociedad nuevos modelos de cultura. Y eso lo aprendieron muy bien los gringos cuando entendieron que para vendernos más Marlboro, James Dean se tenía que encender un cigarro en primer plano en la pantalla. Cuando James Dean se encendía un cigarro, las ventas de Marlboro crecían más de un 500%. Nosotros tenemos que entender que para que la gente entienda que estamos en una sociedad digital, tenemos que transmitir todo nuestro mensaje en un proceso de vida digitalizada de los ciudadanos. No vale de nada y no sirve de nada que el MINTIC nos diga
hemos hecho llegar la señal y los puntos digitales en Colombia a todo el territorio. Si luego no tenemos contenidos digitales propios, si luego no somos capaces de gestionar. Entonces, lo primero, entender que los procesos no son solo de cultura, son sociales. Primer punto. Lo segundo, entender cómo lo están haciendo en otras disciplinas. Tiene mucha más capacidad de innovación la medicina, tiene muchísima más capacidad de innovación la ciencia dura, tiene muchísima más capacidad de innovación la educación que la cultura. Y resulta que nosotros nos hemos arrogado para nosotros el concepto de creatividad y de innovación. Parece que los culturólogos somos los más innovadores. Mentira, somos los menos innovadores de todos los procesos de transformación social. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que las ciencias duras han crecido muy fuerte y han crecido muy rápido. La medicina nos hace llegar a los 80 años. ¿Qué hacemos después con los viejitos? Cuando alguien tiene más de 65 años, no sabemos qué hacer. Y tan no sabemos qué hacer que los de cultura seguimos diciendo hay que trabajar con la juventud. Oye, ¿y la gente como yo? Que vamos creciendo y nos vamos haciendo viejos y los bordillos de acera son así de gordos y nos duelen las caderas al bajarlos. ¿Cómo hacemos para subir al Transmilenio? ¿Cómo hacemos para movernos en el transporte público? No hay una mirada cultural de construcción de ciudad porque las ciencias sociales se han quedado insertas en lo que eran las ciencias sociales y no han entendido la nueva mecánica digital de diseñar las ciencias sociales y la participación social del ciudadano. Primero, entender esas redes, entender al ciudadano, entender sus necesidades y saber de ciencia. El gestor cultural tiene que saber de ciencia, pero como si fuera el alma mater, porque la ciencia hoy es la que está transformando las ciudades. Y nosotros sabemos manejar cacharritos. Nosotros sabemos poner cámaras, sabemos poner focos, pero no sabemos lo que significa eso en la transformación del contexto y la cohesión social. Y estamos creando una brecha digital por culpa de la ausencia de una mirada cultural de la digitalización social. En ese sentido hay algo muy importante y es que es frecuente que cuando se le dice a un gestor cultural o cuando se quiere implementar un proceso de digitalización de un proyecto cultural, lo que se hace es que se digitaliza lo analógico, pero no se piensa desde el principio, digamos, de una manera digital un proyecto. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, ese camino que tú le podrías decir para que un gestor cultural, un creador pueda, desde el mismo momento de concepción, formulación, de idear su proyecto cultural, lo pueda hacer ya digamos como desde los soportes, los códigos, los lenguajes y las expresiones de lo digital, sin que con esto tengan necesariamente que renunciar a la experiencia vital en vivo y en directo, a todo lo que signifique esa otra experiencia comunitaria? Cómo un proyecto cultural, sobre todo cuando se hace desde una región, puede habitar y concebirse desde el primer momento de su desarrollo en esas dos dimensiones de lo digital y lo analógico, del encuentro con el mundo y con esa realidad virtual digital versus con esa realidad comunitaria en el territorio. Bauman, que es desde luego sin duda alguna mi filósofo de cabecera, y yo quiero recomendar siempre la lectura de Praxis de la cultura. Bauman nos decía que el gestor cultural recibe un encargo social muy fuerte, muy grande y muy repleto de contenido. Es, por una parte, presérveme las tradiciones, manténgame la memoria, trabaje con el concepto de patrimonio, elabore un concepto de patrimonio que sea lo más incluyente posible y, por otra parte, rompa todo eso y proyecte futuro y piense futuro. Y entonces Bauman decía, el gestor cultural es la bisagra en el presente entre el pasado y lo que queremos ser en el futuro. El gestor cultural tiene la misma responsabilidad a la hora de hablar de lo analógico y lo digital. Digamos que lo analógico pertenece al pasado y no por eso vamos a rechazarlo, ni por ello vamos a renunciar a ello. A mí me sigue encantando leer en papel, me sigue encantando ir a los conciertos, me sigue encantando ir a las salas de teatro, me sigue encantando ese modelo de cultura analógica piramidal en la cual entiendo los creadores, en la cual entiendo las escuelas de arte, en la cual entiendo el contacto directo con el celuloide, ese que ya por desgracia no existe, en la cual entiendo todos esos contactos carnales, vivos, sensitivos, pero entiendo que la vida cultural se está digitalizando. Entonces yo tengo como gestor cultural la obligación de ser la bisagra entre lo analógico y lo digital. No renunciar porque no renuncio a mi pasado, sino potenciar ese pasado para entender las nuevas formas de hablar con lenguajes diversos y diferentes.
¿Qué sucede con lo digital? ¿Y qué sucedía con lo analógico y cuáles son los lenguajes que tenemos que entender? Lo analógico construía piramidalmente, como explicábamos antes, y lo digital construye en red. ¿Cómo poner a dialogar lo piramidal con las redes? Ese es el modelo que tiene que aprender a gestionar una persona que quiera trabajar con la cultura en el siglo XXI. ¿Cómo dialoga lo analógico y lo digital? En el ser humano. Nosotros somos al mismo tiempo seres constituidos de forma analógica, es decir, tenemos una dependencia en la cual cabeza, tronco, extremidades, riñones, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo todo eso, que está tan bien organizado y tan bien diseñado, funciona en una red perfecta. La naturaleza hace exactamente lo mismo. El universo hace exactamente lo mismo. Tiene las piezas muy bien diseñadas, que es con lo que hemos venido trabajando con la separación de piezas, pero cada vez más vamos entendiendo que eso trabaja articuladamente lo uno con lo otro. Nosotros no podemos seguir pensando proyectos que no estén articulando lo uno con lo otro. Yo no puedo seguir pensando un concierto, ni puedo seguir pensando una obra de teatro, ni puedo seguir pensando una película, si no está dentro de un proceso. Digo como gestor cultural, ojo, no estoy hablando como artista. El artista se debe a la obra. Y el artista tiene que trabajar con un objetivo que es la obra y su capacidad creadora. El gestor se debe al público y tiene que trabajar pensando en los públicos y en cómo enseñar a los públicos a articular todas esas obras que los artistas han creado y esas obras trabajarlas en relación con la ciencia, en relación con la educación, en relación con el medio ambiente, con la salud, en relación con un espacio de construcción política y de creación de ciudadanía. Y entonces, si lo pensamos así, realmente estamos pensando en nuestro objetivo fundamental como gestores, que son los públicos, no las obras. Siempre hemos tenido un debate en un colectivo de gestores culturales que somos muy amigos sobre si el objetivo del trabajo de los gestores culturales son los creadores, que es una fuente muy importante de los modelos de gestión cultural y que son los consejos de las artes ingleses, y que son los centros de las artes sajones, donde el objetivo son los creadores, y el modelo latino, donde el objetivo son los públicos. Como vemos, el espacio de la gestión cultural es un espacio de tensiones. Tenemos que resolver esas tensiones. Y hoy día tenemos que resolver esas tensiones con los nuevos modelos que está trabajando el ciudadano. Y al mismo tiempo el creador también está trabajando unos nuevos modelos de creación. ¿Cómo poner a dialogar todo eso sin olvidar que fundamentalmente venimos de una tradición y un hipotálamo analógico? Muy bien, Fernando, y que muy interesante todos los planteamientos que pones sobre la mesa. Quisiera terminar con una reflexión, porque sé que muchos gestores están diciendo, bueno, pero yo ¿cómo puedo en un lugar apartado que tiene baja conectividad, en comprender, implementar, instrumentalizar, aterrizar a la realidad de mi proceso cultural con mi comunidad todas estas nociones? Hemos visto con distintos invitados que han estado aquí que hay proyectos de una profunda entraña local, de una profunda entraña comunitaria, que logran ser modelos para el mundo entero. Y hemos hablado aquí de proyectos increíbles en Uganda, proyectos increíbles en Paraguay, en México, que desde el lugar más pequeño, apartado, en un territorio olvidado, han podido a través de una, digamos, combinación virtuosa entre lo analógico, entre la experiencia comunitaria, entre el trabajo social en el territorio y lo digital, adquirir una dimensión transnacional inclusive. Entonces, un poco para terminar, yo quisiera que tú si conoces algún ejemplo, si puedes, digamos, hablarnos de alguna experiencia que pueda inspirar a estos gestores en los territorios colombianos a hacer de su proyecto un proyecto de dimensión digital más allá del territorio que habitan a través de, digamos, de estas herramientas de la virtualidad y de estas otras construcciones alternativas de redes de trabajo colaborativo. Es muy importante lo que estás preguntando, Santiago, porque me ayuda a poner de manifiesto y a dejar claro que lo digital no es la conexión con las máquinas y lo digital no depende de los satélites y lo digital no depende de las ondas y no depende de Internet lo digital depende de las formas de pensar. Y las formas de pensar digital significan que los nodos todos tienen la misma importancia. Y entonces es imprescindible en un modelo de gestión digital y por eso hay que entender bien qué decimos y de qué hablamos cuando hablamos de descentralización, porque descentralizar no significa poner a las periferias a pelear con el centro.
Descentralizar significa potenciar los nodos para que interactúen y se interconecten. Y para eso no se necesitan máquinas, para eso se necesita una buena planificación política. Entonces, hay muchísimas experiencias, yo te diría que prácticamente todas, que nacen en espacios muy pequeños y que luego van creciendo y se van ampliando. Pero cuando nacen del trabajo de 2, 3, 4, 5 personas que en ese momento no necesitan ni un ordenador, ni necesitan una conexión, necesitan ideas, necesitan ilusión, necesitan ganas y necesitan fuerza. Y necesitan un sistema político y legislativo que potencie a las regiones y no las ponga a pelear por los fondos que hay en el centro. Y necesita hacer creer al ciudadano que viva donde viva tiene la misma importancia para el país, para el colectivo y para la comunidad mundial que el que vive en Manhattan y en Wall Street. Que eso es lo que realmente no hemos sabido hacer con las nuevas digitalizaciones, porque nos sigue pareciendo importantísimo el ejecutivo que baja de Wall Street y nos sigue pareciendo nada importante el señor que va con las vacas en medio de un páramo. Y son exactamente igual de importantes, y el gestor cultural tiene que entender que son exactamente igual de importantes. Si construimos modelos de gestión cultural donde los ciudadanos estén donde estén, tienen la misma importancia, vamos a construir nodos exactamente igual de importantes y vamos a tener una articulación digital. Ojo, insisto, no depende de las máquinas, depende de los modelos de articulación. Hay programas interesantísimos. Yo recomendaría la página aplcultura.org, donde el PNUD ha puesto en marcha la muestra de los 25 proyectos de cultura y desarrollo más importantes en el mundo. Y acabo de leer unos proyectos de mujeres en Uganda que son comparables con los proyectos de las mujeres de Montes de María. Estuvimos hace poco en el encuentro de música y transformación social que hizo la Fundación Batuta. Hemos entendido cómo la poesía ha podido movilizar a las mujeres presas de ciudades tan insólitas como Cochabamba, donde tú dices, están todas por narcotráfico y se han reintegrado a través de los talleres de creación literaria y de creación poética. Podríamos estar hablando muchas horas de ejemplos, pero de lo que se trata es de entender que lo digital no depende de las máquinas, sino de la nueva forma de entender las conexiones y de los nuevos modos que los gestores tenemos que hacerle entender a los políticos en los que hay que descentralizar la cultura. Bueno, Fernando, pues has dado aquí una cantidad de temas y de conceptos que creo que son profundamente valiosos para todos los gestores culturales que van a cursar este diplomado, y simplemente quisiéramos despedirte con algunas recomendaciones, algunos tips de lo que puede hacer un gestor para ser exitoso, para poder tener y sacar adelante un proyecto cultural y no morir en el intento. Yo solamente tengo una recomendación, que es la que digo en todos los cursos. A veces la necesidad del gestor cultural de hacer cosas les mata la capacidad de pensar en cosas. Y el gestor cultural necesita formarse, necesita leer mucho, necesita leer de todas las disciplinas, necesita entender de economía, necesita entender de política, necesita entender de ciencia. Mi recomendación, mi petición, mi súplica: gestores culturales, lean más. El trabajo vendrá, y cuanto sepan ustedes más y cuando ustedes hayan leído más y estén más preparados y tengan más capacidad crítica y de reflexión, sus proyectos serán mucho mejor y muchísimo mejor enlazados con lo que realmente necesita la sociedad, que está en esos libros que hay que leer. Fernando Vicario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.